Esto no es estancamiento, aunque tu mente haya usado esa palabra muchas veces en silencio, y tampoco es castigo, ni retraso, ni una señal de que hiciste algo mal en el camino. Porque si te permites sentirlo ahora, con el cuerpo más que con la cabeza, hay una cualidad distinta en esta pausa, una densidad diferente, como si la vida hubiera bajado el volumen externo para que algo más profundo pudiera reajustarse sin interferencias. Y mientras escuchas esto, quizá notes que tus hombros no están tan tensos como creías hace unos segundos, o que la respiración se vuelve apenas más larga sin que tú la empujes, y eso ya es una pista de que no estás bloqueado, estás siendo preparado. La mayoría de las personas, cuando llegan a este punto, creen que fallaron porque comparan este silencio con el entusiasmo del inicio, con aquella etapa donde todo parecía moverse rápido, donde las señales eran claras y el deseo estaba lleno de fuerza. Pero lo que casi nadie te dijo es que la abundancia real no entra en un sistema nervioso en estado de urgencia, ni se sostiene en una identidad que todavía necesita demostrar, y por eso el universo, no como una entidad externa, sino como el campo inteligente del que formas parte, comienza a ajustar tu energía antes de permitir el salto. No hace esto para probarte, ni para ver cuánto aguantas, sino para proteger lo que viene. Porque recibir una gran cantidad de energía, dinero o amor en un cuerpo que todavía vibra en miedo o carencia no sería una bendición, sería un colapso. Tal vez ahora reconoces esa sensación extraña de sé que algo está cambiando, pero no sé explicarlo. Una mezcla de cansancio del alma con una calma nueva que no estaba antes. Es exactamente aquí donde muchos se distraen buscando respuestas afuera, técnicas nuevas, métodos más rápidos, cuando en realidad este momento no pide acción, pide reconocimiento. Porque lo que se está recalibrando no es tu deseo de riqueza, sino la identidad que la va a sostener sin perderse, sin sabotearse, sin tener que volver atrás, por miedo a su propia grandeza. Y mientras avanzamos, más adelante notarás que esta espera no fue tiempo muerto, sino una especie de maduración invisible, como una raíz creciendo bajo tierra antes de que cualquier brote sea visible en la superficie. Entenderás por qué la vida te quitó el impulso por ciertas metas, por qué ya no te excita lo que antes te motivaba, y cómo eso no es pérdida de ambición, sino refinamiento energético. De hecho, si ahora mismo llevas la atención al centro de tu pecho, es posible que sientas una presión suave o una expansión lenta, como si algo se acomodara sin ruido, y esa es la señal de que tu cuerpo ya sabe lo que la mente todavía discute. Este es el punto exacto donde casi todos dudan, donde el ego interpreta el silencio como abandono, pero si permaneces aquí, algo empieza a encajar sin esfuerzo. Más adelante verás que la riqueza no llega para salvarte, llega cuando ya no la usas como muleta emocional, y por eso el ajuste ocurre antes del salto, nunca después. Nada se detuvo, nada se perdió. Lo que un día fue empuje desesperado, ahora se convierte en estabilidad magnética, y esa transición no es vistosa, es íntima y profundamente silenciosa. Si sientes que este espacio te resulta familiar, que no es la primera vez que escuchas estas palabras, pero sí la primera vez que tu cuerpo las recibe sin resistencia, este es el momento de hacer un compromiso interno. Suscríbete al canal ahora, no como un gesto automático, sino como una señal clara de que estás dispuesto a sostener este tipo de frecuencia, este tipo de verdad que no acelera, pero ordena. No estás aquí por casualidad, y esto que comienza a acomodarse dentro de ti va a necesitar continuidad para terminar de integrarse, así que permite que este sea tu espacio de retorno. A medida que sigas escuchando, entenderás por qué la sensación de casi fue necesaria, por qué el retraso aparente fue una protección y cómo este ajuste energético es exactamente lo que permite que el salto a la riqueza no sea caótico, sino natural. Todavía no hemos llegado al punto donde todo se revela, pero cuando lo hagamos algo en tu cuerpo va a reconocer
que siempre estuvo en el lugar correcto, incluso cuando dudó, incluso cuando lloraste en silencio pidiendo una señal. Hay un punto en este proceso donde la mente empieza a interpretar el cansancio como desmotivación y el cuerpo como un obstáculo. Pero si te quedas un momento más con la sensación, sin intentar corregirla, notarás que no es agotamiento común, es otra cosa. Es como si el sistema interno hubiera dejado de responder a estímulos que antes funcionaban, como si las viejas promesas ya no activaran el mismo pulso en el pecho ni el mismo fuego en el plexo solar. Y eso desconcierta, porque durante mucho tiempo te enseñaron que perder el impulso era peligroso, que si no empujas, retrocedes, que si no fuerzas, pierdes ritmo. Pero aquí ocurre algo distinto. La energía ya no quiere huir hacia adelante, quiere asentarse, quiere hacer base. Quizá lo notes en pequeños gestos cotidianos, en esa dificultad para entusiasmarte con planes que antes te parecían urgentes, en la resistencia suave a demostrar, convencer o correr detrás de resultados. Aunque la mente lo etiquete como pereza o estancamiento, el cuerpo sabe que es una fricción necesaria, una especie de roce interno donde la identidad antigua empieza a desprenderse sin drama, pero no sin incomodidad. Es como usar una ropa que ya no te queda, no porque esté rota, sino porque creciste, y cada movimiento te recuerda que algo tiene que cambiar, que la vieja piel ya no respira. Aquí es donde la mayoría intenta arreglarse, volver a técnicas antiguas, forzar visualizaciones, exigirle al deseo que vuelva a arder como antes, sin darse cuenta de que esta fricción es exactamente lo que evita que la riqueza llegue a un sistema que todavía la usaría para tapar vacíos, para calmar ansiedad o para probar valor personal ante los demás. Y mientras escuchas esto, puede que sientas una presión tenue en la parte alta del pecho o un peso agradable en el abdomen, como si el cuerpo estuviera recalibrando su centro de gravedad, aprendiendo a sostener más sin apurarse. No es que tu ambición haya muerto, es que se está refinando, dejando de ser reactiva para volverse estable, y eso requiere que ciertas motivaciones del ego se apaguen solas. Este es el punto donde muchos confunden silencio con fracaso, cuando en realidad es el momento exacto en que el campo empieza a quitar los soportes artificiales. Lo hace para que lo que venga no dependa del esfuerzo constante, sino de coherencia interna y de ley natural. Y más adelante, cuando todo empiece a responder con menos resistencia, recordarás esta fricción no como un problema, sino como el ajuste que evitó que te perdieras a mitad del camino. Si ahora mismo te das cuenta de que tu respiración bajó un poco más al abdomen o que la mandíbula se soltó sin que lo ordenaras, esa es la confirmación silenciosa de que esta etapa no es un castigo, es un entrenamiento invisible. No hay nada que solucionar aquí, solo algo que permitir, porque la energía que un día empujó para sobrevivir, ahora aprende a sostener para recibir, y ese cambio no es cómodo para la mente analítica, pero es profundamente inteligente para el cuerpo biológico. Es aquí donde casi todos dudan y se van, buscando ruido externo para no sentir esta transición. Pero si permaneces, aunque no entiendas todo todavía, algo dentro de ti empieza a confiar de nuevo. No confías en el tiempo lineal, ni en las promesas vacías, sino en la sensación de que el proceso sigue vivo incluso cuando no se mueve como antes. Y cuando avancemos un poco más, vas a reconocer por qué esta fricción fue el umbral y no el problema, fue la puerta y no el muro. Llega un momento en este trayecto donde lo que más inquieta no es el esfuerzo, sino la ausencia de respuesta, como si el universo, ese campo con el que antes sentías diálogo constante, hubiera decidido callar justo ahora. La mente interpreta ese silencio como abandono, cuando en realidad es contención pura. No es que nada esté pasando, es que lo que está pasando ya no necesita espectáculo ni validación externa. Las sincronicidades visibles disminuyen, los empujones externos se vuelven raros, y lo que antes parecía confirmación constante,
ahora se transforma en un espacio amplio, casi incómodo. Es un desierto fértil donde no hay aplausos ni señales claras, solo una quietud densa que pide presencia absoluta. Y aquí el cuerpo reacciona antes que el pensamiento. Tal vez notes una sensación de vacío suave en el pecho o una especie de suspensión interna, como si el impulso de buscar respuestas se quedara sin dirección. Y eso genera inquietud, porque durante mucho tiempo aprendiste a medir tu avance por lo que aparecía afuera. Pero este silencio no es ausencia de movimiento, es un cierre de interferencias. El campo reduce el ruido para que tu sistema pueda escucharse sin distorsión. Porque la próxima etapa no se activa desde la expectativa ansiosa, sino desde la coherencia magnética. Este es el punto exacto donde muchos sienten que ya no reciben señales, que el universo dejó de responder, sin darse cuenta de que la respuesta ahora se mueve a un nivel más íntimo. Se mueve en las células, en la sangre, en el sistema nervioso. Es menos traducible en eventos inmediatos, pero más real en su estructura. El silencio aparece cuando la identidad antigua ya no necesita estímulos constantes, cuando el deseo dejó de rogar y empieza a asentarse como un hecho cumplido. Y mientras estás aquí escuchando esto, puede que percibas una respiración más lenta o un descanso inesperado en el abdomen, como si el cuerpo entendiera algo que la mente todavía resiste. No hay nada que forzar para romper este silencio, porque no es una pared, es un útero energético. Es el espacio oscuro donde se retiran las muletas externas para que el equilibrio interno se reorganice solo, sostenido por tu propia luz. Aquí se caen preguntas innecesarias. Aquí se disuelve la urgencia por saber cuándo. Y aunque eso asuste, también trae un alivio extraño, como si por primera vez no tuvieras que sostener el proceso con voluntad. El proceso te sostiene a ti. La inteligencia de la vida te está respirando ahora mismo. Si llegaste a sentir que nada responde justo ahora, que tus pedidos parecen flotar sin eco, observa cómo esa frustración no es aguda, es suave, madura, y eso ya indica que algo cambió. El silencio aparece cuando el sistema está listo para recibir sin ruido, y más adelante comprenderás que este vacío fue la antesala de una estabilidad nueva. Una estabilidad donde la riqueza no entra como explosión que desordena tu vida, sino como consecuencia natural de un campo ordenado y en paz. Este es el tramo donde casi todos interpretan mal la experiencia y se distraen, se llenan de estímulos, se alejan de sí mismos para no sentir esta pausa profunda. Pero si tú permaneces, si te atreves a habitar este silencio sin intentar llenarlo, algo en tu interior empieza a confiar en que no hay nada roto. Solo hay algo gestándose fuera del alcance del control mental, en las profundidades de tu ser. Y cuando avancemos, vas a reconocer que este silencio no fue ausencia del universo, fue su forma más precisa de preparación para la entrega total. Si esta calma extraña resuena contigo, si sientes que describe tu ahora, deja un comentario abajo diciendo: estoy en la preparación. Hazlo para anclar esta verdad en el plano físico, para decirle a tu mente que no estás perdido, que estás consciente del proceso. Después del silencio, sin anuncio ni señal clara, algo empieza a reorganizarse por dentro, no como una decisión consciente, sino como un ajuste fino que ocurre mientras no estás mirando. No hay euforia desmedida, no hay claridad total de golpe. Hay una sensación sutil de que ya no reaccionas igual, de que ciertas urgencias perdieron fuerza, de que el impulso por correr detrás de resultados se volvió extraño, casi ajeno a quién eres ahora. Y esto desconcierta, porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo ligada al movimiento, al esfuerzo, a la sensación de empujar la vida para que responda. Pero ahora el cuerpo empieza a aprender otra cosa, a sostener sin tensión, a ser un pilar, no un motor forzado. Tal vez lo notes en cómo cambian tus pensamientos al despertar, en cómo ciertas preocupaciones ya no generan el mismo nudo en el estómago, o en cómo el deseo de controlar el cómo y el cuándo se debilita sin que lo fuerces.
cayendo como hojas secas. Esta recalibración no es mental, es somática. El sistema nervioso empieza a salir del estado de alerta constante y entra poco a poco en coherencia. Es como si estuviera ensayando una frecuencia más estable, una que puede recibir grandes cantidades de bien sin colapsar por culpa o miedo. Y mientras escuchas esto, es posible que sientas un calor suave en el pecho o una expansión lenta en la espalda alta, señales de que el cuerpo está integrando algo nuevo sin necesidad de entenderlo intelectualmente. Aquí es donde la riqueza todavía no aparece en la cuenta bancaria, y no porque esté lejos, sino porque este ajuste es exactamente lo que evita que llegue y se pierda. El campo no entrega expansión a un sistema que todavía confunde abundancia con validación externa, y por eso esta etapa se siente neutra. Incluso puede sentirse aburrida para la mente adicta al drama y a la adrenalina de la búsqueda. Pero debajo de esa neutralidad, algo profundo se ordena. La identidad deja de pedir permiso, deja de justificarse, deja de necesitar pruebas constantes de que merece recibir. Esta recalibración invisible es incómoda porque no se puede acelerar, no responde a técnicas, no se activa con intención forzada. Ocurre cuando la vieja narrativa ya no encaja y la nueva todavía no se revela del todo. Es una tierra intermedia sagrada. Es un lugar donde el ego se siente innecesario y el alma no tiene prisa. Y si ahora llevas la atención al abdomen, tal vez percibas una sensación de peso estable, como si el centro interno se hubiera asentado un poco más bajo, más firme. Y eso es clave, porque la riqueza sostenida no se sostiene en la cabeza ni en las ideas, se sostiene en el cuerpo y en la presencia. Muchos abandonan aquí porque no sienten progreso visible, porque miran su realidad 3D y ven lo mismo de siempre. Pero este es el punto exacto, donde la identidad capaz de sostener millones, capaz de sostener amor real, capaz de sostener propósito, empieza a tomar forma. No se trata de volverte mejor, ni más espiritual, ni más desapegado. Se trata de volverte estable, en una frecuencia donde recibir no genera culpa ni ansiedad. Y cuando esta recalibración termina su trabajo, sin que puedas marcar el día exacto en el calendario, algo cambia en la manera en que la vida te responde. No responde con esfuerzo, sino con naturalidad. Las cosas llegan porque tú estás ahí, no porque las cazaste. Más adelante reconocerás que este período fue el verdadero umbral, no porque pasara algo grande afuera, sino porque algo dejó de temblar adentro. Y cuando avancemos al siguiente punto, vas a entender por qué este ajuste silencioso es lo que hace que el salto a la riqueza no sea un evento caótico, sino una consecuencia lógica. Es la consecuencia de un campo interno que ya aprendió a sostener sin miedo a perder. Hay un instante casi imperceptible donde ya no luchas contra el proceso, pero tampoco lo celebras, simplemente estás ahí, presente, sin urgencia. Y esa neutralidad desconcierta más que el caos anterior, porque el ego no sabe qué hacer cuando no hay problema que resolver. Este es el umbral dorado. No se anuncia con señales externas ni con grandes emociones desbordantes. Llega como una rendición suave, como si algo dentro de ti dejara de empujar contra la corriente y al hacerlo, descubriera que el río siempre te llevó en la dirección correcta. Tal vez notes que la ansiedad por avanzar se volvió difusa, que ya no te preguntas con la misma intensidad cuándo va a pasar. Y aunque una parte de ti quiera interpretar eso como resignación o derrota, el cuerpo sabe que es otra cosa. Es alivio profundo. Es la caída de una tensión antigua, ancestral, que ni siquiera sabías que estabas cargando en tus hombros. Y mientras permaneces aquí, puede que sientas una soltura en el cuello o una sensación de espacio detrás de los ojos, como si la vigilancia interna se hubiera apagado un poco, permitiendo que la energía fluya sin supervisión constante, sin juicio. Este umbral es delicado porque no ofrece recompensas inmediatas que el mundo pueda ver, y por eso muchos intentan volver atrás. Intentan reactivar el control, forzar decisiones,
crear movimiento artificial para no quedarse en este vacío fértil. Pero este espacio no es pasividad, es disponibilidad absoluta. Aquí la energía deja de pedir garantías y empieza a permitir, y esa diferencia lo cambia todo en tu realidad cuántica, porque la riqueza que viene no responde al esfuerzo ni al sacrificio, responde a la coherencia que se instala cuando el control ya no es necesario. En este punto, el cuerpo empieza a sentirse más presente en el ahora, no como un concepto filosófico, sino como una experiencia directa y física. El pasado pierde peso, el futuro deja de apretar el pecho, y aunque la mente todavía intente proyectar escenarios de duda, hay una parte de ti que ya no se engancha. Si ahora llevas la atención al centro del pecho, es posible que sientas una expansión tranquila, no eufórica, una estabilidad nueva, una certeza que no depende de que nada externo cambie todavía, una certeza que viene de tu propia existencia. Aquí ocurre algo que casi nadie nombra. La identidad se vuelve silenciosa. Ya no necesitas demostrar que estás en el camino correcto. Ya no necesitas convencerte con afirmaciones repetitivas de que todo va a salir bien, porque esa frase pierde sentido cuando el cuerpo ya no está en guerra, cuando sabes que el bien es tu estado natural. Este es el momento exacto donde la vida empieza a encontrar menos resistencia para moverse a través de ti, no porque hayas hecho algo especial, ni porque hayas alcanzado la iluminación, sino porque dejaste de interferir con tu propia luz. Más adelante, cuando miremos hacia atrás, reconocerás este umbral como el verdadero punto de inflexión, no porque algo espectacular ocurrió con fuegos artificiales, sino porque algo dejó de ocurrir. La lucha interna, la guerra contigo mismo terminó. Y cuando esa lucha cae, el campo se ordena solo. El universo reorganiza las piezas sin que muevas un dedo. El salto a la riqueza no empieza cuando llega el dinero a la cuenta. Empieza aquí, cuando el sistema deja de contraerse ante la posibilidad de recibir. Si sientes que la guerra interna está terminando, dale me gusta a este video ahora. Hazlo como un símbolo de paz contigo mismo, un tratado de no agresión con tu propio proceso de vida. Después del umbral, sin anuncio ni promesa, algo se abre de una forma tan orgánica que la mente tarda en darse cuenta. No hay trompetas, no hay un ahora sí dramático. Hay una sensación interna de mayor espacio, como si la vida tuviera más aire para circular dentro de ti. La abundancia todavía puede no haberse materializado por completo en lo físico, pero ya no se siente distante, ni ajena, ni cargada de expectativa dolorosa. Se siente posible sin tensión. Se siente como el siguiente paso lógico, y esa diferencia es profunda, porque lo que antes era deseo ansioso, ahora se convierte en una disposición tranquila, en una certeza callada. Tal vez empieces a notar pequeños cambios que no parecen importantes a simple vista. Decisiones más simples, respuestas menos reactivas ante los problemas, una claridad suave sobre lo que ya no quieres sostener en tu vida, no porque lo rechaces con odio, sino porque dejó de resonar, simplemente se cae de tu realidad. El cuerpo en esta etapa se siente más pesado de una forma agradable, como si estuviera mejor anclado a la tierra, más presente, menos disperso en fantasías. Y mientras escuchas esto, es posible que percibas una sensación de estabilidad en las piernas o una firmeza nueva en la base del abdomen. Son señales de que la energía ya no flota buscando dirección desesperadamente. Ahora se asienta y construye cimientos. Aquí la riqueza deja de ser una promesa futura inalcanzable y empieza a sentirse como una consecuencia lógica de quién eres. No porque confíes más mentalmente, sino porque ya no estás en contradicción interna. Tu vibración es una sola. El campo responde cuando no hay mensajes mezclados, cuando el deseo no nace del miedo a la pobreza ni de la carencia, sino de una identidad que ya se siente suficiente, valiosa y completa, incluso antes de recibir el primer centavo o el primer gesto de amor. Y eso es lo que se abrió sin ruido, la coherencia entre lo que eres y lo que pides,
la unión entre el deseo y el merecimiento. En esta fase, las oportunidades empiezan a aparecer sin esfuerzo exagerado. Las puertas se abren suavemente. Pero lo más importante es que tu cuerpo no entra en alerta cuando lo hacen. No te asustas de lo bueno. No hay sabotaje inmediato. No hay culpa por estar bien. No hay sensación de esto es demasiado para mí. Esa reacción tranquila, esa capacidad de decir gracias y aceptarlo, es la verdadera señal de que el ajuste terminó su trabajo. La riqueza puede llegar en formas distintas a las que imaginabas, pero llega a un sistema que ya no la expulsa, que le da la bienvenida y le ofrece una casa. Si ahora llevas atención a tu respiración, notarás que entra más profundo sin que la fuerces, llenando espacios que antes estaban cerrados. Y eso refleja exactamente lo que está pasando en tu vida. Lo que viene ya no necesita ser perseguido, encuentra espacio por sí solo. Este es el resultado de todo lo anterior, no como premio por haber sufrido, sino como alineación por haber soltado. Nada se aceleró, nada se empujó. Simplemente se despejó el camino interno para que la materia pudiera responder a tu vibración dominante. Y tú, que has llegado hasta este minuto del video, eres la prueba viviente de esa resistencia, de esa capacidad de transformarte. Antes de cerrar esta travesía, quiero invitarte a algo importante. Si durante este recorrido sentiste que tu cuerpo reconocía estas etapas, si alguna frase pareció describir exactamente lo que estás viviendo ahora en tu intimidad, deja en los comentarios una simple confirmación. Decreta: permito recibir sin tensión. No lo escribas como una afirmación mental vacía, sino como el anclaje final de este estado que ya se activó en ti mientras escuchabas. Y si esta experiencia tocó algo real en ti, si sentiste que te habló al alma, compártela con alguien que sepas que está pasando por este mismo silencio. Alguien que esté en esa espera madura y a veces dolorosa. A veces, una sola voz en el momento justo es suficiente para que otro deje de pensar que está fallando y recuerde su poder. Nada se detuvo. Nada llegó tarde en tu vida. El ajuste ocurrió antes del salto, porque así se protege lo que es verdadero. Y cuando mires atrás muy pronto, entenderás que este periodo no fue un vacío, fue el espacio exacto donde te volviste capaz de sostenerlo todo sin perderte a ti mismo. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en tu proceso. Nos vemos en el próximo nivel de tu expansión.